Bien amigos, esta es una nueva edición de nuestro programa Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. En esta ocasión me acompaña Pedro Undurraga como co-conductor. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, ¿y tú? Yo bien aquí en esta función de conductor de esta entrevista. Haremos lo mejor posible. Tenemos una invitada importante, ¿ya? La conocemos, pero nos ha interesado y la hemos perseguido para que nos conceda unos minutos y que nos acompañe en esta conversación más que entrevista en realidad. Es una conversación. Tenemos a Verónica Herrera y yo le voy a preguntar a ella que nos cuente quién es Verónica Herrera para aquellos de nuestros seguidores que a lo mejor no la conocen. Verónica, bienvenida. Hola, Eh, buenas tardes, ¿Cómo Pedro, y estás? buenas tardes, Eduardo. Pucha, un placer y agradecerle el que me hayan invitado a este interesante programa. Ustedes saben, yo soy alumna y egresada de la Universidad Católica del Paraíso, llevo a la región y a Quillota en el alma y en el corazón, son mi alma mater. Y, y qué decir de mí, o sea, yo creo que ustedes me quieren harto porque me conocen desde hace muchos años. Eh, que puedo contar que, bueno, eh, eh, por esas cosas que nos pasan a todos cuando egresé de la universidad, o sea, en la época en que yo estudié, solamente habían dos menciones en agronomía, uno era frutales y lo otro era frutales y hortalizas que iban juntas, y la otra era ganadería. Y yo me incliné por frutales y hortalizas. Y cuando salí al ámbito laboral, las mujeres en esa época en general no eran contratadas para hacer terreno, hubieron muy pocas. Me acuerdo de la Rosy Garay, había muy pocas mujeres que trabajaban en terreno. Lo que sí se nos contrataba mucho para o trabajar en el SAG o trabajar en, ¿cómo se llama?, en post cosecha dentro de las plantas de las exportadoras. Y yo partí como inspectora USDASAG, después empecé a trabajar en la parte de control de calidad en Unifruti y finalmente, es un par de años, qué sé yo, y finalmente terminé trabajando como 20 años en Univero. Y a partir de esa plataforma de metana asociada a lo que es la producción viverística, me desarrollé ahí y con el cambio de la estructura de la genética y cómo se obtenía genética mejorada para mejorar la competitividad de la industria, eh, ahí, ¿cómo se llama? Me puse en contacto con muchos programas de centro de nueva genética. Aprendí a hacer negociación de variedades, participé eh, de muchos directorios, se formaron empresas como ANA, que hoy en día en aquel entonces era el de Andes Nurserymen Association y ahora es de Andes New Varieties Administration, pero conserva la sigla, pero es otro concepto. Yeah. Entonces, y, 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 y le cambiaron el concepto porque cambiaron las reglas del juego, porque esto han pasado varios años ya, como ustedes ven, yo tengo canas, y entonces las cosas los escenarios han ido cambiando, desde el viverismo hasta los modelos de negocio asociados a la genética y a las nuevas variedades. Cuando yo salí de Unidero, que me fui el 2009, eh, me llamaron para conformar dos empresas. Una es el consorcio Nova Fruits y otra el consorcio Nova Grapes. Son dos empresas de productores distintos, son 8 y 8, ya de productores yo diría, de tecnología y de capacidad operacional de primera línea, que se habían visto en esas épocas, ¿ya? Se habían alejados de poder concurrir a la nueva genética, que en esa época se manejaba en clubes cerrados por las grandes exportadoras, y nadie quería entrar en ese esquema de nuevo. Entonces, se formaron estas asociaciones estratégicas de productores, y hasta el día de hoy yo soy el gerente general de esas dos
del consorcio Nova Group, Nova Grapes y del consorcio Nova Fruits. Mira qué Put- interesante, disculpa, pero mira qué interesante cómo te metiste en una especialidad y te transformaste en una persona que realmente conoce la industria del vivero, ¿no? Vamos a tener que Ya. ir a una pausa y continuamos en unos instantes. Vamos y volvemos. Soy Gabriela Verdugo, socia de GET Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Bueno, continuamos entonces con esta conversación y Pedro, tú tenías una pregunta, ¿no? O algo que querías. Y sí, sí. eh, Mira, le quería preguntar a Verónica porque ella inmersa en todo este asunto de los viveros y de la multiplicación y de la genética, que ha tomado bastante ritmo últimamente en Chile, sobre todo por algo que fueron los aportes de consorcio, etcétera. Pero hay dos cosas que a mí siempre me han llamado mucho la atención. Primero, y tú lo dijiste en algún minuto, los viveros, sí, perdón, los genetistas demoran muchos años en sacar una variedad. Yo no sé si no ha habido avances entre medio como para ir acortando o buscando algunas alternativas para acortar un poco eso, porque eso significa dinero, mucho dinero, significa tiempo, que a veces son importantes en esta dinámica que tienen los mercados para las plantas y qué sé yo. Y a veces significa que tú llegas a una etapa en un minuto en que ya tienes una variedad, pero no la puedes multiplicar porque se te acabaron las plantas. Eh, Todo Mm. eso redunda en un problema para algunos genetistas que de repente llegan a una etapa en que no pueden seguir avanzando porque se les acabaron los pesos, digamos, para empujar su producción. ¿Cómo es eso? Eh, ¿Cómo es esa situación? Mira, yo creo que todos los países necesitan tener líneas definidas a largo plazo, ya sea, eh, no sé, por la estrategias de salud, nosotros en el caso del SAC, podemos entrar en eso también, eh, y los consorcios en algún momento, la Corfo, en atención a los proyectos que se presentaron y todo, se dio cuenta de que eh, no podíamos funcionar ya con proyectos FONDEF de 4 años para programas de mejoramiento genético. Cuando tú hacer un cruzamiento significa que en una primavera, en el año 0, hago el cruzamiento, hago el rescate embriano, produzco la planta, ya voy en el año 3. Cruzamiento, hago la planta, hago rescato o hago la planto, 3, ¿ya? Y para producir, para pasar la etapa de juvenilidad y todo, algo que viene de semilla, son otros 3, van 6, ¿ya? Y de ahí hacer las primeras selecciones, ya réplica, ver que sea estable, homogéneo, diferente, etcétera, etcétera. Y cumplir todo lo que sea un aporte a la fruticultura, no sé, pues antes de 15 años es muy difícil sacar una variedad nueva que sea a nivel de frutales, ya útil para la industria. Sin embargo, se pensó que, dadas las condiciones, lo que dije antes, que tener programas genéticos en Chile presentan una enorme ventaja, primero porque íbamos a seleccionar bajo nuestras propias condiciones de producción, lo cual tiene enormes ventajas y porque no tenemos que adaptar genética de otro lado. Ujú. Es sabido y hemos cometido bastantes errores, yo podría mencionar unos cuantos, ¿ya? De tratar de plantar variedades desarrolladas en otros mercados y en otros lugares que no han caminado en Chile. Me acuerdo de la melisa, por ejemplo, que se partía completa, la jade que se partía completa. Yo estoy hablando, no sé, pues habrán sido 300, 600 hectáreas, la Regal, otra más. Estoy hablando puro uva, ¿ya? Cada uva, no sé, con costos muy altos de instalación para tener que terminar arrancando. Es súper duro ese aprendizaje. Entonces, eh, el poder haber hecho todo eso financiado con la industria y apoyado por el gobierno era algo que era un sueño del pibe hecho realidad. Pero los consorcios, que hubieron dos en este caso para frutales,
el tiempo fue acotado, fueron 10 años. Y quedamos como, no sé, por la cuota del leasing en como las 3 últimas que nos faltan, porque tenemos que entrar en las etapas de escalamiento, ya, etcétera. Los programas como Sandwell, no sé, llevan 30, 40 años, Summerland más, ¿ya? Y es la prevalencia, ¿ya? Y el conocimiento que va obteniendo el genetista cuando va haciendo los cruzamientos, va viendo la heredabilidad, cuán heredable es, qué patrón, qué parentales entregan cuál y tal característica. Y puede empezar a hacer juegos que van garantizando que mientras más edad tiene un programa, más opciones tiene de tener algo interesante. Ustedes hablan de la desilusión de los investigadores y ustedes también, que dentro de todo es una desilusión completamente comprensible. Yo comprendo perfectamente a Marina Gambardella, por ejemplo, porque ella trabajando en frambuesas que son de ciclo mucho más corto, logró tener findings tecnológicos de interés para la industria, ¿ya? Eh, pero otras especies como manzano, cerezo, eh, incluida la uva, que está en una situación intermedia, necesitaban más tiempo. Pero a los genetistas y a las instituciones eh, que eran las coejecutores se les pagó todo se les pagaron con fondos públicos y con fondos privados, porque todos estos fondos tú tenías que hacer un aporte pecuniario potente de parte de las empresas. Y sin embargo, los findings tecnológicos, estando ya casi extinguidos en su mayoría, no están. No hay funding tecnológico, pero nadie sabe si son un gran aporte o si son, o sea, y llegamos a un punto donde nos faltó un poco más, ¿ya? Y yo creo que cuando uno entra en estos proyectos, tiene que tener una visión a largo plazo y no tiene que dejar caer proyectos que podrían haber sido, lo de Pablo Grau, tener una... Yo, por ejemplo, admiro eh, lo que hizo Pablo en términos de rescatar germoplasma y genes que son resistentes a la aventuria. Ahora, y nosotros como Chile necesitamos tal vez crecer y encontrar nuestras propias variedades de manzana, porque claramente en ese negocio no nos está yendo bien, ¿ya? Ujú. Eh, Oye, oye, a yo- propósito de eso, de que en ese negocio no nos está yendo bien, cuando te escucho, estoy pensando en la limitación de tiempo por parte del financiamiento estatal, digamos, del financiamiento de organismos del Estado. ¿Y qué pasa con el sector privado, que son los dueños del negocio? Eduardo, ¿Se mira, ponen, no se ponen? Eduardo, se pusieron. Entonces, el Estado, y el Estado también se puso, ¿ya? Y yo no puedo echar la culpa al investigador, al señor Grau, de no haber llegado a feliz puerto, No, ¿ya? claro que no, po. Él tiene los findings que tiene que tener para esa etapa de mejoramiento genético, Sí. ¿ya? ¿Y quién se Pero, tiene que pero, poner? pero ya, pues, pero ¿para qué el sector privado, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere, para qué se mete en esto? Porque tenía la promesa de obtener un finding tecnológico que le iba a permitir recaudar plata a través de los royalties. Y si al final lo único que ha hecho es gastar plata para no llena, ¿ya? Como si no hubiera el limitante ¿cómo se llama? De Ah, financiamiento, ¿ya? Y no tenéis nada. Ahora anda a preguntarle tú a los productores o a las empresas si quieren participar en uno de estos proyectos, po. no. Ah, Y probablemente te cierren la puerta en la cara, ¿ya? claro. Porque dicen, ¿sabes qué? Nos sentimos levemente estafados, ¿ya? Entonces, Pero eso, pero tú dijiste, mira, se le puede echar la culpa en el caso del el ejemplo de Grau, ya, es un pero tema puede de ser de cualquier otro expectativa. investigador. No se le puede echar la culpa a él. Y entonces, Eso quién es falló en el sistema? un tema de expectativa. Yo creo que todo. Pero estoy segura que los privados no fueron, porque ellos le creyeron a todo lo que le dijeron. Oye, ¿sabéis qué? Vamos a poder llegar a alguna parte con esto, ¿ya? Yo creo que es una expectativa porque si a ti te dijeran, oye, mete, no sé, pues, 70, 80 millones de pesos en un fondo, en un hoyo, que lo vamos a cerrar y después nos vamos a olvidar que existe, ¿cómo te sentirías? No. Mm. Ya, pues. O sea, ¿tú crees que a lo mejor fue exceso de optimismo de los autores de los proyectos?
¿Que se iba no a sé cómo conseguir fue, algo no sé, yo en valioso en realidad, menos tiempo del necesario? yo creo que todo el rato se esperó poder conquistar ya a la Corfo para lograr una segundo envión, ¿ya? Para poder, ¿cómo se llama?, lograr algún tipo de financiamiento público, ya que nos ayudara a llevar a puerto estos programas que iban en beneficio de Chile. Entonces, claro, tú me decís, pero la Corfo siempre dijo que era 10 años, sí, pero siempre se pensó que iba a haber un alargue, ¿ya? Ah, ya. Entonces, es Fue culpa un del, problema de fe, entonces. Claro, yo lo claro. que encuentro Bueno, súper porque lamentable, yo lo que encuentro súper lamentable es que hoy en día deberíamos todos estarnos poniendo la mano en el corazón y diciendo, oye, el gobierno hizo lo suyo, ¿ya? Los privados hicieron lo suyo, la investigación hicieron lo suyo, entremos, y yo esto lo vi pasar con los descarosos cuando Rodrigo Infante se le acabó los financiamientos a Fondec, los primeros, ¿ya? Y entramos en una economía de guerra y el primer sacrificado fue él, ¿ya? Y después obtuvo finding tecnológico. Ujú. ¿Te fijáis? Pero hubo una época en que hubo como cualquier, no sé, pues casa, en donde de repente el papá se queda sin pega. Hay un momento que es duro y que todos sí, por tienen que... eso te digo que a lo mejor hubo exceso de optimismo de alguien que pensaron, vamos a obtener algo valioso Yo en te puedo menos hablar tiempo. de lo que está pasando hoy en día en el consorcio de la fruta, tecnológico de la fruta. Hay proyectos de continuidad para casi todos los proyectos, ¿ya? O Ya, con economías de guerra, obviamente, ¿ya? Y claro. se postuló y se ganó un segundo financiamiento para escalamiento para los escalamientos de lo que ya estaba más avanzado, no para hacer nuevos cruzamientos ni empezar desde cero, ¿ya? Mm. En este afán de la Corfo de no dejar votados los programas en un momento en que Es, necesitaban eh, lo, lo, lo de Grau, la negociación ha ido y entiendo que, en esto no estoy tan segura, pero entiendo que Línea tiene interés ya en seguir con su bloque de termoplasma y de hecho, este bloque de termoplasma era de ellos en primer lugar, eh, y tienen interés en seguir, ¿cómo se llama? No sé, si bien es cierto, no tengo idea si van a seguir haciendo cruzamientos, sí explorando las posibilidades del termoplasma que él tiene y que después de los cruzamientos que están. Entonces, no todo está completamente perdido. Ahora, ¿nos podría ir mejor con más financiamiento? Sí, por supuesto, de todas maneras. Bueno, Eh, vamos a seguir conversando sobre ese punto del financiamiento y de cómo mejorar eso en el próximo segmento. Se nos acabó el tiempo en este. Vamos y volvemos. ok. Soy Eugenio López, socio de AGER Consultores. Los agroecosistemas conviven en una serie de organismos vivos, plagas, enemigos naturales, insectos polinizadores, entre otros. ¿Cómo combatir las plagas sin dañar a la fauna útil? Es un gran desafío y en AGER Consultores tenemos el compromiso de hacer una agricultura sustentable y estamos para ayudarle a que usted también lo consiga. Bien, amigos, entramos entonces a este último bloque de nuestra conversación con Verónica Herrera, con Pedro. Y quería partir, como siempre tratamos en este bloque final, de mirar hacia un poquito hacia el futuro. ¿Qué podemos esperar de esta industria? ¿Cómo se podrían resolver algunos de los problemas más básicos y de los no tan básicos también, quizás? Verónica, no sé si bueno, seguro que tienes mira, muchas ideas respecto de eso. voy a tratar de ser breve. Voy a decir que voy a enfocar este problema desde la parte de la industria que a mí me toca, porque tiene que ver mucho más la producción interna, qué sé yo, la soberanía alimentaria y otros conceptos que se manejan hoy en día. Pero nosotros, en general, cuando pensamos en la fruticultura, pensamos en una fruticultura de exportación, ¿ya? Y cuando yo estudiaba, la fruticultura de exportación se basaba en tres pilares: la contratación, la mano de obra barata, ¿ya? Y la isla fitosanitaria. Eh,
Lo de la mano de obra, todo el mundo sabe que eso no ocurre, no voy a explicarlo. Lo de la contratación cada día ocurre menos porque la genética nos permite, ¿cómo se llama?, producir o alargar, por ejemplo, manzanas que duran 12 meses, ¿ya? Y hay uvas que se prestan para climas tropicales y que se pueden producir, incluso países como la India producen en la misma, en en el mismo nicho que nosotros. Entonces va quedando la isla fitosanitaria. Y esa isla fitosanitaria tenemos que cuidarla y protegerla. Voy a dar el ejemplo solamente a modo de ilustración, ¿ya? El ejemplo de los cítricos. Pero antes de eso quisiera decir que todas las industrias frutícolas desarrolladas en el mundo tienen que protegerse, ¿ya?, de agresiones de las pestes o las pestes exóticas. Y esto lo hacen a través de programas de certificaciones oficiales. Muchas veces certificados por los estamentos oficiales, otras veces delegados en instituciones o estamentos que tienen la confianza de la autoridad, ¿ya?, y de la industria para producir estas plantas de calidad premium. Eso es una certificación oficial, donde se certifica que lo que uno produce, la planta producida, es una planta libre de enfermedades y patógenos conocidos, no libre de, porque no sabemos, los desconocidos no sabemos, ¿ya?, pero libre de los patógenos, virus y patógenos conocidos, y además tiene una tiene pureza varietal, o que se comporta en lo que llaman el true to type, ¿ya? Y eso queda certificado no por mí ni por mi amigo, sino que por un estamento oficial. Y eso es una planta de calidad. Esta planta no puede ser más barata, tiene que ser más cara, ¿ya? No puede, porque si no puede, no puede compararse con ir a sacar plantas llenas de un huerto, plantarla, acarrear un problema, como lo ha sido, por ejemplo, todas las plagas exóticas que han entrado a Chile y que no hemos sido capaces de erradicar ninguna, ¿ya? No tenemos ni una posibilidad de erradicación. Como tenemos un foco en no dejar entrar, no tenemos herramientas para erradicar. Todo lo que entra aquí se queda, ¿ya? Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, la aloe botrana entró en el Valle de San Joaquín, se distribuyó y la erradicaron. Los gringos la erradicaron. Y los técnicos chilenos fueron los que le enseñaron cómo erradicarla, ¿ya? Entonces, que se puede, se puede, ¿ya? Lo que pasa es que hay que poner de acuerdo a los actores de la industria con la comunidad científica, con los investigadores, ¿ya?, y la autoridad. Y esos tres estamentos tienen que conversar en términos activos y con un deseo de sacar las cosas adelante por el bien común. Incluye regulaciones, es decir, ¿qué pasa si encontramos, no sé, voy a citar el ejemplo que hizo California con el Well-Lombing. Well-Lombing es una bacteria, ¿ya?, que ataca a los cítricos y que le dicen los gringos un asesino de industria. Esto no es como la mosca a la fruta, que uno puede vivir con eso y no, este es un industry killer, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, Florida, con su gran industria de cítricos, ya no queda nada. Quedan 10.000 hectáreas de las 100.000 que había. No queda nada, ¿ya? O sea, la mató completa. Y no estoy hablando de poca plata. De hecho, les autorizaron trabajar con GMO directamente en los suelos para ver si pueden seguir tomando Coca-Cola, ¿ya? Pero, bueno, un poquito exagerado eso. Pero ¿cómo se llama? Ha sido muy difícil y todo el financiamiento ha sido a poder lidiar con este problema. Entonces, ¿qué hizo California? Enterado, yendo a congresos y codeándose en términos internacionales. Ah, bueno, y otra cosa que les voy a decir. Chile, y no me acuerdo cuál es el otro país, creo que España en la columna, en el Mediterráneo, son los únicos países en el mundo que están libres de Well-Lombing. Well-Lombing se ha desparramado por todo el planeta. Entonces, no es una cosa de que si nos va a llegar o no nos va a llegar, el problema es cuándo nomás, ¿ya? Entonces, mientras sigamos teniendo y siendo desprolijos, y la industria nuestra no valora una planta de mejor calidad, ¿por qué? Porque no tiene problemas sanitarios serios. Todos los programas de certificación se han desarrollado en el mundo a partir de una embarrada, como la tristeza, en el caso de los cítricos, que hizo todo un cuento, ¿ya? Y en ese momento todo el mundo decidió entrar en otro esquema productivo. Y el de California, la industria viajando se dio cuenta, y los científicos, que había una amenaza que se llamaba Well-Lombing, ¿ya? Y se pusieron de acuerdo. Y antes de que llegara la enfermedad a California, ya tenían un programa de unos $40 millones, ¿ya?, para prevenir la entrada
de este programa que sabía que le iban a matar su industria, como le pasó a Florida. ¿Cómo hicieron eso? Se pusieron de acuerdo, todos estos estamentos, pero además incluyeron un cuarto, que es la banca, el financiamiento. Entonces la banca decidió que mientras no estuviera, perdón, primero que nada, California es como Chile para los parrones y el parrón de la casa, Sunny California y una naranja se llevan el ADN del californiano. Entonces, todos los huertos caseros, los patios tienen un naranjito, un limoncito, un cítrico, ¿ya? Entonces, lo cual es un problema cuando uno quiere erradicar. Entonces, Claro. pero sí, pues, porque ahí está, y en realidad entró en un huerto casero en Los Ángeles, se encontró la primera vez que se encontró. Entonces, ellos diseñaron un board que trabaja con 20, por ejemplo, yo hoy día me metí en una de las reuniones que tengan, se reúnen cada 2 meses, son 25 actores, uno del gobierno, hay como 3 o 4 investigadores, y, ¿cómo se llama? 25 de la industria, de los cuales 2 son viveristas, ¿ya? Y diseñan y reportan todo lo que están haciendo, cada uno, y se gastan 35 millones de dólares ahora, ¿ya? De los cuales 18 los pone la industria con un levy de industria, 6 centavos por cartón, ¿ya? 6 o 7 centavos por ahí, pues, ¿ya? Y esos 18 millones de dólares los pone la industria. ¿Qué ponen los viveros? Cero. ¿Por qué? Porque los viveros lo que hicieron, pusieron todo el recambio en medidas de bioseguridad y se fueron a producir en lugares confinados, con antiácidos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Y eso lo financió la banca. Y la banca les dijo, lo financio ahora, ¿ya? Mientras no esté la enfermedad en California, porque si llega al nivel de huerto, ¿ya? Nosotros dejamos de creer en esta industria y ya no financiamos ni un proyecto más de cítrico. Y la base de eso fue una industria, y esto es lo que yo quiero decir, ¿ya? Una industria, no sé, de 6 7 millones de dólares, no estoy inventando, pero puede ser un poco más, 12, ya, ponle 20 millones de dólares, una industria de viveros de cítricos en California, afecta una industria de 4.000 millones de dólares, que es lo que involucra la industria citrícola de California. Por eso es que es un problema de industria, no es un problema solo de los viveros. Y aquí la industria dice, este es un problema de los viveros. Y yo creo que no, porque si a nosotros se nos mete el black spot, el citrus canker o el false clothing moth, que son 3 exóticas en Estados Unidos, se nos cierra el mercado, ¿ya? Indudable. Y así, Verónica, colgando en una espada de Damocles toda la industria citrícola, que hoy en día vende 100 millones de dólares, pero más que eso. Creo que era lo último que Verónica, publicaba. y nos queda bien poco tiempo, un par de minutos nomás, pero ¿qué propondrías tú como solución? Es Esto de Tenemos que, juntarse. tenemos que dejar de tener individualismo, tenemos que sentarnos y dialogar, ¿ya? Como digo, la academia, la parte, y se han hecho esfuerzos. Hoy en día, por lo menos, existe la reglamentación de las plagas no cuarentenarias reguladas. La resistencia que ha habido a la adopción que sea obligatoria de los esquemas de certificación ya ha sido porque los chicos no van a poder estar, pero yo creo que podríamos conseguir los financiamientos para que los chicos se asociaran, ya, y pudieran seguir. Y si es chico y no produce bien, de todas maneras no puede seguir, porque es un detrimento para el país, ¿ya? Entonces, eh, creo que lo que tenemos que hacer es, Eduardo, como tú dijiste, emparejar la industria, el investigador, no tener al investigador y la ciencia aquí y la industria aquí abajo, en una melcocha, ¿ya? Y no enterada, ¿ya? Que no día no tengamos, no sé, pues, el Olimpo, ¿ya? Y ¿cómo se Los llama? plebeyos, Y los ¿ya? plebeyos. Tenemos que Mm, estar todos integrados, ¿ya? Y integrar, yo creo, como digo, la autoridad, ¿cómo se llama? La industria, en sus 2 expresiones, viveros y productores y exportadores, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? La investigación, porque sin datos aplicados, ¿ya? Y sin una capacidad de negociación que tengamos con nuestros mercados, tampoco estamos en una posición de estar solos, si nosotros producimos para exportar. Entonces, Así es, em, así es. ¿cómo lo hacemos? Y bueno,
levantando estamentos de diálogo. Y quiero pasar un Sí. aviso cortito. Dale. Quiero pasar un aviso cortito. Estamos tratando ya con un grupo de personas de traer ¿cómo se llama? El Congreso de Viveristas de Cítricos, ¿ya? Para el 2025 a Chile, ¿ya? Que nos Mira, daría una pantalla internacional, pero que además a la industria citrícola nacional le proporcionaría también una visión más amplia respecto de la problemática que está viviendo ya en el resto del mundo. Así que si podemos ayudar en algo, cuenta con estamos en nosotros. conversaciones con la Católica del Paraíso y con la profesora Besobaín, ¿ya? Con Mira, la cual hemos tenido una estupenda acogida y pensamos que esto está acercándose a esa realidad. Así que eso. bien. Ideal, ideal. Desgraciadamente, y lo digo con mucho énfasis, desgraciadamente se nos ha agotado el tiempo y bueno, quedan Oye, muchas horas de conversación que podríamos haber seguido teniendo con... discúlpenme, profesores míos y de mi corazón, ser tan vehemente, pero los que me conocen en la No, industria sí, saben está que soy muy así. bien, está muy bien, muy bien, muy Excelente, bien, muy excelente. bien. Yo lamento que no podamos seguir mucho más. Te damos las gracias a nombre de Agier Consultores, Verónica, porque ha sido una entrevista, una conversación muy, muy interesante y espero que mucha gente la pueda ver, sobre todo los nuevos agrónomos que vean y entiendan los principales puntos de los cuales conversamos ahora. Ok, Si gracias. Sí, quieres, yo quisiera en 5 felicitarte, segundos, Verónica. en cinco Dame segundos, 2 segundos, Eduardo, porque yo quisiera felicitar a la Verónica por la transparencia con que ha operado hoy día en esta entrevista, pero fundamentalmente por los logros que has llegado a tener durante tu carrera profesional. así es. Te felicito realmente. Muchas En gracias. 2 segundos, lo que tú quieras decir. Nada, que tenemos un país maravilloso, con una cantidad de clima, con condiciones perfectas para producir muchas cosas, ¿ya? Que pueden llegar a tener una calidad premium. Tenemos un clima que produce un delta entre el día y la noche, que le proporciona unas condiciones a la fruta extraordinarias. Creo que tenemos todo dado para hacer las cosas bien. Se nos tienen que quitar los individualismos, tenemos que aprender a cooperar uno con otro, tenemos que aprender a decir las cosas como son y trabajar en términos prácticos juntos. Y vamos a salir adelante. Tenemos mucho Así es. que es muy bueno y rescatable. Así es. Muchas gracias nuevamente por tu participación y bueno, ojalá que podamos tener alguna conversación en algún futuro próximo. Muchas gracias, Eduardo. Encantado y feliz de... Bueno, no sé por qué me invitaron, porque Si no ya sé te para qué dije me por qué te invitamos. no sé por Ya qué me te invitan si saben cómo me pongo. dije. Chao, Muy bueno. chao. A Adiós. nuestros seguidores Cuídense. les ofrecemos esta nueva entrevista y esta conversación y esperamos que verlo en nuestros próximos programas. Adiós. Muchas gracias.